Volvimos. Hola, mi Mi gente. gente, volvimos. Un episodio más. Monkey Studio Podcast. Sin Javier. censura. Yo soy Leo. Aquí el perro. Y hoy tenemos... A Donald. hoy tenemos un invitado excelente. Yo, Volvimos. yo a Javier le he dicho que siempre he querido tener a un psicólogo. Es que yo creo que es de las profesiones más Está, interesantes. está dentro de mi wishlist de pastor, psicólogo Leo, no vamos a tener y... un pastor. Leo quiere Yo que quiero sea tener un pastor, sí. literal como para darse... No Para, darse verga no, con sí, él, pero básicamente sí. sí. Como que no, pero es que en la iglesia, no sé qué nos dice. Ajá, la Biblia, básicamente como- para decirle que todo lo que él cree es falso. Es básicamente Sí, lo que entonces, le no sé, quiero la verdad, decir. Si vamos a poder cumplir ese... No, ojalá. Algunos Donald Boss. Sí, sí. que es el más que quiere venir a pelear. Pero No, sí. tal vez no pelear, pero tener un debate como que explícame esto o Ajá. explícame lo otro. Ok, sí. ¿Me entiendes? Pero entonces tenemos a Donald. Bienvenido, Donald. Muchísimo. Donald Velázquez. Donald Velázquez, mejor conocido como Donald el Positivo. ¿De dónde sale ese sobrenombre? Ajá, el ¿Vos te lo positivo. diste? No, por favor. Ah, ok. No, hay gente Son- que... Quien se autopodo tiene problemas de autoestima. Javier. ¿Escucharon, va? ¿Escucharon? Ya aquí. Autoanalícense. La verdad es que todo surge porque yo considero que yo me he forjado a través de la dificultad. Yo soy sobreviviente del coma, tuve un accidente automovilístico, etcétera. He tenido un montón de problemas y he logrado estar de negativo a positivo. Y todo para estar en este episodio de podcast. Toda la Wow. vida. Para eso me he Sí, preparado. no, la verdad es que- Este es el Con Super Monkey Bowl. Studios. Impresionante. Super Para Bowl. estar con Monkey Studios. Me gusta. Entonces, de repente en la universidad, porque siempre me ha gustado escribir desde los tiempos de Hi-Fi. y MySpace. Ok. Entonces yo Tuve. escribía- Ustedes no saben de... Vos no sabés de eso. Entonces- Que naciste en el 2000. Sí, que saben las nuevas generaciones. Sí, ¿verdad? no. Y me acuerdo que la gente miraba en la universidad y como, ¡hey, el positivo! Pero como diciendo, este chavo solo cosas positivas escribe. Ah, ok. ¿Verdad? Mm. Porque tampoco es el falso positivismo que se vende, que todo va a estar Ay, sí. bien. no, Ajá. nada. Es simplemente el hecho de, ok, brother, tenés problemas, cheque, no los ocultes, pues. O sea, agarra una lista, mira cuáles son tus problemas y mira qué tenés que hacer. Cabal. Entonces la gente de repente pasó como el positivo. Y un día yo tenía mis redes como Donald Enrique y simplemente puse Donald el Positivo y una cuestión de marca personal que funcionó. Sí, la ¿no? verdad es que... Y yo me imagino que obviamente como para un psicólogo, que mejor que... ¿Qué pasa, perro? Que te miro ahí como... Ah, ok. Vaya, Ah, Ray. ok, no, me no, No, pero parece. me tiran preocupado reata, el me perro. tiran reata, man. Sí. Sí, Ah. porque la gente a veces espera que sea psicología positiva, ¿verdad? Y que sea una vaina de no todo va a estar bien, no te Ajá, preocupes y todo. ajá. Pero en realidad no todo va a estar bien no siempre. todo va a Ajá. estar bien siempre. A veces uno se equivoca, Ah, ¿verdad? es la realidad, entonces. Sí, claro. Entonces, bueno, sí. de ahí nace el Donald el Positivo. Qué bonito, la verdad. La verdad que está súper bueno el origin story. Bueno, pues, antes de que empezáramos te estábamos preguntando, ¿verdad, Donald? ¿Qué eras? Si eras licenciado solo en psicología y nos diste toda la lista, ¿verdad? Que la de ahorita Sí, como dándole para... ahorita, Ajá, por favor, para que dale la gente ahorita de sepa nuevo. y diga, no, es que ese man que está ahí no sabe. O sea, Ajá, créanme cabal. que si alguien sabe es él. Tirarnos No, todo. escuchen, va, Soy- escuchen. Soy Donald. De hecho, todos mis pacientes me dicen Donald. Me cae mal que me digan Leak, Master o de todas vainas. Ajá. Es Donald. qué Soy interesante. psicólogo. Me especialicé primero en educación, después en recursos humanos. Después, estando en recursos humanos, me di cuenta que el 100% de las personas tenían problemas. Entonces Sí. me especialicé en manejo del estrés, ansiedad, depresión. Mm. Después, terapia de parejas y familia. Ujú. Luego en el manejo de adicciones. Ujú. Y ya la última fue un diplomado en psicología forense. Que no lo aplico, pero por cuestión de conocimiento, porque en la pandemia hubo Ujú. un aumento exagerado de lo que fue la violencia intrafamiliar y doméstica, Mm, ¿verdad? mm. Entonces me servía para poder trabajar con mis pacientes. Interesante. Man, qué interesante. Supongo que el- yo tengo una pregunta Ok, interesante. empecemos, si querés. Sí, tengo una Aquí, pregunta. Es que tengo preguntas ahí para millones, todos. Dale, millones dale, de dale. preguntas. Ajá. Porque para la gente que no me conoce... Para empezar, Leo, esta no es terapia gratis, ¿oíste? No, obvio que no voy a decir terapia Bueno. gratis. Después nos arreglamos. Sí, sí, después vamos a morir de aquí. No, miren, muchachos, antes de que se vayan, fíjense Miren que sí, que lo que sí. hablamos, Sí. aflojen, va. Ajá, dale. No, yo soy como un fan de la psicología en el sentido de que si no hubiera estudiado, estoy estudiando diseño gráfico, pero si no involucrara a ver gente muerta, estuviera como
estudiando psicología, ¿me entendés? Pues, Porque para Leo, mí es... para ir a un psicólogo tenés que estar vivo. No, pero sí que parte de la carrera tenés que ir como a ver gente muerta. Como Es cuando que- estás estudiando. No, man. Vas a la morgue, ¿no. Vas a la No, morgue. Hola, nosotros- ¿usted por qué lo mataron? No, ¿Por qué lo mataron usted? Fue lo que a mí me dijeron, que toda la gente de medicina va como a la morgue y sé que psicología es medicina. Entonces, como es que... parte de la salud, pero nosotros vemos la parte de la salud mental. O sea, que mira Sí, un cerebro real. sí, eso sí, ¿verdad? Podemos ver estudios de un cerebro. Sí, antes se llevaban los estudiantes a ver partos, ¿verdad? También para poder ver partos. Ok. Pero ya después hubo situaciones que se descontinuaron Mm. porque habían precisamente estudiantes que no tenían tolerancia, Sí, ¿verdad? sí, Etcétera. no, sí. Entonces se dejaron de hacer ciertas prácticas, ¿verdad? Pero no es que pasas Sí. en la morgue. Sí, Los voy a- estudiantes de ajá. medicina. Voy a ver si hay sí. como una maestría como de psicología, porque siento que a mí me gusta conectar bastante con las personas, entonces por eso cuando yo digo que estoy mente abierta, es como que yo no Ajá. te voy a criticar. Cuando vos me digas, yo me saco los mocos y me los chupo, es como que Ajá. interesante. Puerco, no vas a Ajá, hacer no, eso. es Es como como que... que ok. interesante. ¿Por qué ¿A crees qué que lo crees haces? se debe? ¿Y cómo te O sea, sentís? ¿Qué tal el sabor? Ajá, ¿te gusta cómo sabe? Yo como que, Ajá. sí me gusta. No, qué interesante. Yo Está nunca bien. lo he hecho, Se pero vale. qué interesante. Ajá. Entonces siento que eso es parte, porque Sí. es como que me gusta entender las personas en vez de criticar las personas. Sí, Entonces, ¿vos crees que vos estudiaste este rubro por la misma razón, como que conectás con las personas y querés ayudarlas y por eso es que lo haces así? Fíjate que por vocación, cuando yo estaba en el colegio, bueno, mi tío, que en paz descanse, que era mi padrino, él era psiquiatra. Mi hermana mayor es pediatra intensivista. Y yo estaba entre estudiar medicina y psicología. También dentro del test vocacional me salió mercadeo y también lo consideré. Pero ya con la parte de los médicos, creo que viven una vida muy estresada, ¿no? El médico descuida su vida para dar vida a los demás, ¿verdad? Y a Correcto. veces a mí me gustaba de repente un poquito más la parte fiesta. humana. Sí. La fiesta, ¿no? Sí, me gustaba salir. Y recuerdo que yo dije, no se puede tener vida social si me quedo solo estudiando Ajá, medicina. ajá. Entonces me fui por psicología. Ya estando dentro de la carrera, pucha, para mí es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Yo siento que conociéndote, porque yo tuve el placer de trabajar con Donald, yo pensaba que Donald todavía cuando trabajó conmigo en el call center no era psicólogo, ¿verdad? Yo decía, era uno más ahí del pelotón que está terminando de estudiar, ¿verdad? Y después de aquí vamos a ir a ver qué hacemos. Y entonces yo siempre he dicho así como que, no, este man, o sea, se le nota que es psicólogo, pues tiene ese vibe y esa virtud de serlo. Nosotros bromeábamos porque venimos a sacar una mesa de otro de De otro consultorio, ¿verdad? Y entonces bien bonito el consultorio de la doctora Rosado, todo así bien bonito de niños, para niños y todo. Y después entramos de regreso y dijimos, no, sí, esta es la oficina del director. Así, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente qué interesante. No, Y haciendo la aclaración, es que... soy el Tengo- director. no, soy el director. Aparte, sí, gerente general. Pero, pero hay algo importante que tengo que decirlo. Lo que pasa es que cuando trabajábamos eran 12.545.12 lempiras los que nos pagaban en aquel entonces, que el salario mínimo era 6,000 pesos. Sí. Entonces, Luego sí. yo trabajaba de maestro y ganaba 6,000 pesos en aquel entonces. Pues. Entonces me pasé a trabajar ya call center y con nosotros, era sí. en un call center, ¿verdad? Éramos Quality analyst. Ajá, Sí. quality Ahora, analyst. Donald, no sé si esto te va a hacer sentir mejor o peor, Ajá. pero yo ganaba 15,000 lempiras. Bueno, yo ganaba menos. Pero ahora gano más. Él es positivo. Él es Yo fui, sí. positivo. Pero ya, mira, ya pasé de negativo a positivo. No, sí, porque hoy la verdad no me quiero, no vamos a competencia. Claro. Pero entonces, Donald, yo creo que qué importante, yo creo que lo más importante que quiero que saquemos al final de este episodio es, yo estoy seguro que las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, la mayoría nunca ha ido a un psicólogo, ¿verdad? Nunca, Porque el que sí, va al nunca. sí el loco. Ese es Ese el es el tabú estigma. y el Sí. estigma que tenemos en Honduras, Sí. ¿verdad? Entonces, yo creo que empecemos por el loco va al psicólogo. El psicólogo es como, ir al psicólogo es como llevar el carro al taller cuando ya está jodido, o lo puedo llevar antes para que me lo arreglen Yo antes pienso de que se arruine. que el loco va al psiquiatra, ¿no?
Pero es Pues, igual. O yo creo que no. El loco no va a vamos ningún lado, perdón. Vamos a sí. negociar. Mira, Sí, explícanos. Ajá. difícilmente un psicólogo te va a hablar de locos, ¿verdad? Ajá, Porque correcto. nosotros vivimos bajo el principio que los locos no existen, ¿verdad? Ajá, Etcétera. no, correcto. Pero sí hay personas que tienen una realidad distorsionada de la vida. ¿verdad? Ok. Pero sucede lo siguiente, y quiero comenzar con estadísticas precisamente para lo del tabú. Ujú. Alrededor del mundo hay más de 1 millón de suicidios al año. Híjole. De esos, alrededor del mundo hay un suicidio cada 40 segundos y en Honduras hay un suicidio cada 20 horas. De esos, más del 80% somos hombres. ¿Por qué? Porque como el hombre no busca ayuda, porque Ujú. llorar es Es de de niñas. etcétera, y tantas cosas que... Sí. Entonces, esa carga Ujú. hace que el hombre tenga un serio problema de comunicación, vos que Ujú. ya estás casado, me imagino te puede pasar en algún momento, Sí. de que las mujeres, esa es una queja constante. Ujú. Al hombre vos le hablas de problemas emocionales y el hombre se va a jugar, a beber, a X cantidad de cosas para negar. Y yo creo que la misma realidad de la sociedad en la que vivimos es un resultado de la falta de salud mental. Ujú. El psicólogo es un experto en la conducta humana. Nosotros sí comprendemos el por qué la gente se comporta de cierta manera Ujú. y es una ciencia humana. El psiquiatra primero es médico, ¿verdad? Mm. Primero es un doctor, Ujú. ¿verdad? Y luego se especializa en la parte de la psiquiatría. La psiquiatría son los procesos químicos, que son especialistas en cómo los químicos, los fármacos, hacen cambios en la conducta del ser O sea humano. que los psiquiatras sí, Sí recetan recetan- pastillas. Es correcto. Los psiquiatras recetan medicamentos Ujú. y los psicólogos vemos el proceso terapéutico y conductual de la gente. Ujú. ¿Qué pasa? Que la gente quiere vivirse dando paja. La gente quiere ocultar que tiene problemas, Mm. pero se les nota. Sí. Pues claro, si es que ya hace poquito lo dijiste, el 100% de las personas tienen problemas. Sí, Sí, correcto. cabal. Correcto. O sea, lo puedes ver en la cantidad de niños que hay en las calles, lo puedes ver en la cantidad de familias divorciadas, lo Ujú. puedes ver en las estadísticas de divorcio, que de hecho si mal no recuerdo, está el 50% ahorita, de que la gente que se está casando joven se termina divorciando antes de los primeros 5 años. Ya me casé viejo, yo siento que ya me no, casé vos estás viejo. joven, Javier. Es estás lo en de tus los 20s. del primer año. De los 5 años. Al de los 5 años. Todavía estás ahí, mi No, rey. todavía. Todavía. Todavía Voy por los estás ahí tres, vos. voy por los tres, voy por los No, tres. pero no, terapia yo amo de la pareja, mona. Sí, te no. cuenta. Sí, eso te iba a decir. Entonces, donde nosotros estamos ahorita, donde estamos grabando, que aparte de ser la oficina del director, Así el es. Centro de Bienestar Integral. Sí, Centro de Bienestar Integral. Ok. ¿Qué puede la gente venir a hacer aquí? Eh, O recibir aquí. Tenemos una especialista infanto-juvenil, de hecho, se llama Centro de Bienestar Integral porque nuestro sueño siempre fue poder ayudar a las personas con discapacidad hasta a las personas de la tercera edad, porque son dos condiciones que en Honduras, si tenés una discapacidad, difícilmente puedes tener un empleo, Sí. difícilmente puedes desarrollarte, y Ujú. las personas de la tercera edad no tienen espacios de recreación. O sea, lo podemos ver con nuestros abuelitos. Terminan siendo, lamentablemente, para muchas familias, porque así los tratan, Ujú. como una carga. Sí. Los dejan tirados, los dejan abandonados, la cantidad de abuelitos que hay en las calles, Ujú. en los asilos, que no llegan a cuidarlos, es impresionante. Como puedes ver, tenemos un montón de situaciones que son un reflejo de lo que hay en el corazón de la gente. Cabal. Y para la gente es más fácil tomarse una pastilla para huir del problema que venir y Mm, hablarlo, cabal. porque eso les toca enfrentar. Enfrentar el problema. ¿verdad? Y de hecho, es más fácil que un hombre vaya al urólogo que vaya al psicólogo. Y más fácil que una mujer Definitivamente. vaya al ginecólogo a que vaya a un proceso de terapia. Definitivamente, porque es como que, quizás porque lo vemos como que, bueno, ya Normal. poniendo ese ejemplo Ujú. del urólogo y de la ginecólogo, es como que, Ujú. o sea, si no voy a ir literal me puedo morir, pues. Cabal, cabal. Pero la mente es como que todo va a estar bien. Se me va a olvidar. Sí, ya se me va a pasar. Es que estoy Cabal, triste nada más, cabal. ya se me va a pasar. Cabal. Yo tenía una pregunta, y se le hice a Javier, que era como parte de lo que quería preguntarle a un psicólogo. Que cómo... yo tengo una perspectiva de lo que es la mentalidad hondureña, lo cual es... Cada vez que miro a alguien y conozco a alguien nuevo, es como que, puta, ojalá que no sea... ese Hondureño. típico hondureño, así como naco y... Entonces quisiera que vos me dieras como que tu perspectiva en la cultura hondureña en una persona en general, como que a ellos les falta esto, una persona con cultura hondureña es esto y esto, porque yo ya tengo más o menos como... Ujú, O ujú. sea, Como Javier tiene un básicamente, ¿cómo poquito de somos eso. los hondureños? No Sí, todos, ¿verdad? sino que El hondureño en general.
tal vez el que fue educado por la promedio. escuela pública, Sí, algo así. el promedio, es que el promedio. Ajá, el promedio. No, es la palabra inclusive, promedio. incluso personas que no han tenido algún tipo de educación o que tienen mucha educación. Ujú, Recordad que nosotros venimos, somos un país conquistado. ujú. Somos un país conquistado. Literal, Y nosotros ¿verdad? Acuérdate con no, eso. no hemos perdido la idiosincrasia de haber sido conquistados. Entonces Ujú. el hondureño, por su naturaleza, no podemos decir que son todos así, Ujú. pero creo que vivimos en una mentalidad bajo estrés Ujú. y de pobreza, ¿verdad? De mucha Mm. carencia. Ujú. Vivimos siempre necesitando de que los demás nos den. Nos cuesta mucho tomar autogestión. Mm. eh, no te puedo decir que todos son iguales o que todos se mantienen iguales, Ujú. pero influyen muchas cosas, desde la alimentación Ujú. hasta la planificación familiar. Recordar que desde el interior del país, incluso algunos tienen mejor salud física y salud mental que incluso que las personas de la ciudad. Ah, Los puedes tiene ver. sentido. O sea, solo mira, por ejemplo, no vas a ver a una persona de la tercera edad Ujú. enfermándose de las mismas cosas que nos enfermamos nosotros. Mm. Yo creo, no sé cómo se manejaba antes la intolerancia a la lactosa, por ejemplo. Yo no sabía que Eh, existía aquí en Honduras. Pues ¿En sí, serio? ¿verdad? O sea, las alergias, etcétera. Y la gente que dice, no, es que nosotros comíamos tierra, etcétera. Ajá. Entonces yo te diría que primero hablar de la mentalidad del hondureño no se puede generalizar. Ofenderíamos a mucha gente. No, Ah, se, puede, no, no se pero puede Yo me generalizar. siento ofendido. Deberías. Pero sí te diría que en promedio, Ujú. tenemos un problema cultural por el estilo de crianza. Mm. Si te fijas Por en dos. Estados Unidos, en Europa, tenés 14, 16 años y ya tus papás te van, anda, Sí. mira qué haces. Sí, cabal. Acá si tus papás te pueden tener viviendo en tu casa, Toda en su la casa vida. hasta los 40, 50 y te tienen. Y te quieren dar casa y te quieren dar un cuarto Sí. y no has construido tu casa y ya te están prestando un espacio para que... Ujú. Entonces a veces esa situación de no permitir que los hijos pasen por ciertas dificultades Ujú. genera que el hondureño en promedio no pueda manejar el estrés. Mm. La vez pasada un periodista daba unas estadísticas Ujú. que decía que en Honduras se vende más alcohol que leche. Literal. Leche Sí. como en general, leche de tomar. Sí. No para O sea, niños, leche. Leche. O sea, el Ok. hondureño consume Ujú. más alcohol ¿Qué leche? que leche. Fíjate La que, produce y la consume. fíjate que Donald acaba de hacer un punto bien interesante. Donald. Sí, No- Javier. No es el pato Te tono. leo. Lo que No, yo está- como no, yo pero- lo diga. No, Como yo lo diga. va. no, pero podemos Él decir hizo- Harry Potter también. Va. Él hizo un punto bien interesante que me acaba como que... ¡buf! Ok. Porque la gente que ya ha escuchado nuestra historia sabe que Mm. nuestra familia es un poquito bien como sobreprotectora y es Ajá. como que siempre hemos como que tenido esa vigilancia toda nuestra vida. Correcto. Y fíjate que me acabo de acordar de mi primer, ¿cómo se diría? Trabajo, primera vez. No, mi primer ataque de pánico. Mm. Ah, Y yo, ¿has y yo tenido dije, ataques ¿qué de es pánico esto? vos? Más, solo he tenido uno y yo quedé Y no como lo que... querés volver a vivir. Ajá, y como que, ¿qué me está pasando? Ajá. Pero ahora ya me acuerdo y es justamente lo que dice Donald, porque siempre nos han cuidado. Entonces, Ajá. cuando ya queremos nosotros salir independientemente, Ok. lo que a mí me pasó fue que me dio un miedo Ujú. a lo desconocido, que hasta después de que yo comencé a pensar en ese pánico, dije, ¿por qué me pasó? ¿Por qué me pasó? ¿Qué Ajá. significa esto? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué lo tuve? Ujú. Y después de varios meses, semanas de pensar en eso, yo dije, es porque toda la vida nosotros hemos viajado como o los dos Ujú. o en familia, pero nunca individuales, sí, Ujú. porque Sí. es como unheard of en nuestra familia. Ujú. Es bien raro. Ajá, es bien raro. Entonces, cuando yo fui a New York por primera vez solo, porque Ajá. habíamos ido una vez con Cuando te un primo. perdiste, Leonardo, y te cargó el teléfono. pero fue el no sabes primer dónde putas estabas. Fue el primer día porque me pareció bien raro que yo estaba haciendo la conexión en Chicago y yo estaba emocionado. Yo dije, uff, ya quiero llegar. Ajá. Voy a solo ir a dejar las maletas y voy a ir a comer y buscar dónde ir a comer. Cuando llego a Nueva York, en la noche, yo quedé como que, aquí me voy a morir. Mm. Ajá, Como tuviste que- ese miedo. Comencé a tener el miedo de cómo sé que el tren va a ir en la dirección que tengo que ir, cómo sé que el tren es el indicador que me voy a montar. Ajá. Y yo comencé como que a Sobrepensar. así, ajá, y después ya le pregunto a 1000 personas que me confirman lo mismo y ya me monto, llego. Ese va para acá, sí, ese va para allá. Ajá. Oiga, ese va para allá, sí, Porque ese va había- para Pero allá. está seguro, pero no me
está peleando. Ajá, básicamente. Y ya llego a la ciudad y yo, ok, ya sé dónde queda el hotel porque ya me estudié el mapa de New York para no perderme. Ajá. Ya llego y yo como que, ok, ya estoy en el hotel, tranqui, pero todavía estaba como que, así va. Y ya cuando ya subo al cuarto, man, yo quedo como que, ¿será que esto fue un error? ¿Será que no tuve que haber venido? ¿Será que me voy? No, ya estoy aquí porque ya estoy acá. Si me voy, me voy a ver mal de que vine y me voy. Ajá. Mejor me quedo y voy a ver cómo lo hago. Y literalmente comencé a heartbeat súper rápido. Yo que, ¿por qué mi corazón está súper así? Como que me dio como miedo, me dio como ansiedad. Y yo quedé como que, ¿qué me está pasando? Y después me llama mi amigo que me dice, perro, salgamos, hombre. Ya, Vamos a ver, puta, venite. ajá, ya viniste, vamos, hombre. Y yo debajo de la cobija, estaba como que llorando porque Sí. no sabía qué estaba pasando. Yo, man, no, es que no vine cansado y me voy a dormir porque tengo tanto sueño. Y llega un amigo de él que dice, perro, pero yo acabo de venir de Brasil, hombre. Venite, hombre, yo no estoy cansado. Y como que no, pero yo sí, hombre. Ajá. Y después me sigue llamando, pero obviamente no lo contesté. Yo estaba súper balding, estaba como, tenía miedo. Y hasta el siguiente día, no te voy a decir cómo resolví el miedo porque eso es para otro día. Listo. Pero una de las maneras fue como que, ok, ocupo desodorante y ocupo pasta para los dientes. Voy a buscar un CVS aquí cerca y voy a intentar salir y probar la calle para ver y así como baby steps. Tuve Siento que te hacerlo. sentías como en Benchwarmers, cuando el maje el del sol, el que no podía salir al Ajá. sol, que sale... Ajá. Miraba el sol. Así que me parece, tuve esa imagen tuya. así. Básicamente así, pero Eso se llama agorafobia. de ahí Ah. logré Miedo al sol, iba a decir yo. de ahí logré domar la ciudad y ahora Ajá. quiero regresar. Qué interesante, la Sí. verdad. Y eso va como parte relacionado con el hecho de que ok, nunca te han dejado hacer nada solo. Estás haciendo algo solo y es como que... O la friqueas. costumbre, pues, yo creo que no es que no nos dejan, es que, vaya, con frecuencia le digo yo a los papás que practiquen la jardinería con los hijos. Bueno, vos tenés una niña, ¿va? Sí. Bueno, yo le digo a los Ya va a padres cumplir que años, mándale saludos, Donald, te Ey. está viendo. terapia, El otro, descuento, el otro viernes cumplió para que un aguante año. a su papá. El otro viernes cumplió un año. No, fíjate que yo siempre les digo que practiquen la jardinería. Ok. Aparte de que les enseñas a cuidar, responsabilidades, etcétera, le estás permitiendo que se enfrente a el sol, a que le caiga sudor en los ojos, que entienda que si se expone al sol le va a caer sudor en los ojos, que se tiene que poner una gorra, o sea, que vaya aprendiendo esos pequeños detallitos de la vida. Algo así son los problemas, man. O sea, si, vaya, he tenido pacientes que cumplen 20, 21 años, los mandan a estudiar afuera, pero en el colegio sus papás toda la vida les pagaron un tutor. Y a tal punto que a veces les pagan un tutor que les hace las tareas. Ok. Entonces, cuando llegan a la universidad, no están siendo capaces para poder desarrollarse por su propia cuenta porque siempre les han enseñado a depender. Entonces, era lo que yo te decía, el hondureño es muy dependiente. Eso siempre está necesitando y ve casi como obligación. Voy a retroceder un poco con algo. Y es que al hondureño, Yokoi Kenji, que es un sociólogo colombiano-japonés, Yo he visto ajá, TikTok. es buenísimo. Bueno, Sí. él tiene una explicación muy buena, la vamos a darle crédito porque es de él, donde hay la dificultad de diferenciar entre hogar y familia, que eso le Ajá. pasa mucho a los latinos. Se les cuesta comprender que vos te casás y tu hogar, que debe ser tu prioridad, sos vos, tu esposa y tus hijos. Pero, ¿qué pasa en las familias latinas? Está de repente, no, es que mi hermano ocupa dinero, y ya sacarle los recursos de tu hogar Ajá. para tener que dar hacia los demás. Y de ahí, de repente, si vos te negás o no podés, es como, pucha, que qué creído solo tiene carro y ya tal cosa. Cabal. O solo se casó y se olvidó de la familia, ¿verdad? O tantas cosas. Y la creencia de él, y esto todavía lo escuchás, de personas que quieren tener hijos, y vos le preguntas por qué, y te dicen, no, pero es que ¿quién me va a cuidar cuando yo esté viejo? O sea, quieren tener hijos Ajá. para tener quien los cuide cuando estén grandes. Porque se nos enseña a depender, ¿verdad? Pensé que ibas a decir de pendejos. Básicamente. No, es cierto. Es cierto, cierto. yo lo Obviamente escuchaba todo lo antes, que digas es cierto, ¿verdad? Aquí, No. no voy a llevar no, Donald, es mentira. ¿Verdad? Pero que... No, es bien factual es bien lo que puntual. le está diciendo. Es bien puntual. Sí, es que
parte que del sabe, desarrollo sabe, Leo. cultural. No, sí, literalmente porque ahorita cuando él lo está diciendo, hay como, siempre hay un debate de gente que vive allá con gente que vive acá. Es como que, ¿por qué vivís vos muy al merced de tu familia? Ajá, Pero es cabal. porque esa es como nuestra cultura y ellos como están más americanizados, es como que ellos Claro. ya tienen un poquito más de independencia mental y ya su crianza es diferente. Pero entonces es bien difícil para nosotros unlearn, o sea, desaprender de que está bien no tener que estar con tu familia todo el día y Correcto. toda la Man, semana. pero qué difícil es. O sea, ha de ser Es difícil. aprender a desaprender. Fíjate que aquí con lo que decía Leo, hay algo que sí quiero resaltar y lo puedes ver en la cultura de trabajo. Nosotros hablábamos al inicio de que nos poníamos al día, ¿verdad? A qué nos dedicamos ahora, etcétera. Ujú. Y el hondureño tiene serios problemas del trabajo, ¿verdad? Si te fijas, ¿por qué aquí la ley por hora se vuelve como un enemigo? En los estados vos sos feliz trabajando por hora, man. Porque allá vos podés estar trabajando, o sea, la cantidad de horas que trabajes es la hora que te van a pagar. Pero acá tenés personas incluso que están en sus trabajos y la gente dice, no, pero es que son luchas, que el 13avo y 14avo, etcétera. Pero la situación es que para el empresario es un pasivo laboral. Y la gente dice, no, pero es que toca, esas son las leyes, etcétera. Sin embargo, te sucede que tenés personas que llegan y no trabajan. Correcto. Y llegan y quieren que y comienzan a hacer cosas para que las despidan. Porque están en la búsqueda de ese pasivo laboral acumulado. Correcto. Ajá. Y yo creo que eso también como nos detiene, man, a nivel laboral nos detiene, ¿verdad? Porque el hecho de trabajar por hora te permite a vos también, primero, tener la posibilidad de tener otros empleos u otras actividades. Cosa que en un trabajo de 8 a 5, por ejemplo, es bien complicado que lo puedas hacer. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahorita, con todo esto que está sucediendo, hay que ver cómo reacciona el hondureño, porque, man, en los estados y en otros lugares, vos no trabajaste, despidemos, punto. Literal, sí. Punto. Y sin un peso. Sí. Sin o un sea, peso, adiós. Te nada, vas. Check, nada. cholín. Entonces, aquí yo le digo a la gente, o sea, su empresa no es la responsable de su mala administración de dinero. O sea, todo el mundo se queja de lo que gana, pues. Más de algún momento todo el mundo se queja de lo que gana. Cabal. Pero la verdad es que la empresa no es responsable que vos te hayas ido a endeudar con un celular que cuesta más de lo que ganás. No me miren. No, pero es cierto, o sea, Sí. nosotros vivimos mucho de apariencia. Sí. Hace poco le decía a alguien, le digo, esta persona conocía los Estados Unidos y quería ir. Entonces le digo, bueno, váyase como que se acaba de levantar, le digo. Y usted va a sentirse en sintonía ya, le digo. Vaya Es al mall cierto. como que se acaba de levantar, le digo. Acá es que los hondureños vamos al mall como que vamos Como que ¿verdad? vamos para el teatro. Sí, Y para el teatro nos vestimos como vamos para el mall. Es cierto, es cierto. Y fíjate Y es que- algo que yo siempre he hablado. Siempre. Siempre he hablado caca Yo, de- yo siempre, yo voy al mall como que yo voy, si yo estoy limpiando la casa en fachas, yo voy al mall en fachas. Sí, pero A sí mí es no me cierto. van a Pero es que es ver así diferente, todo. Ajá. Es diferente, la verdad. Pero entonces, yo creo que vamos a las preguntas. Le dale, pedimos a dale. nuestra gente de Instagram que nos hicieran preguntas, Ujú. ¿verdad? Yo las escribí. Yo tengo malas letras. Y Javier, ¿verdad? ok, Ni aunque quisiera Donald, leerlo. ¿entendés algo de lo que dice acá? Sí, sí, sí. Es que Ay, tiene que él es letra doctor, fea. él ¿viste? es doctor, Letra se me fea. olvida. Y entonces nos preguntaron, entiendo y esta nada. van sin nombre, ¿verdad? Porque para que no vamos a estar claro, exponiendo claro, infieles aquí Sí, tampoco. por favor. ¿Verdad? Dice, la primera pregunta dice, ¿cómo influye la figura paterna o materna en el desarrollo integral y social de un niño o niña? 100%, 100%. Nuestra psiquis es como una especie de hotel donde cada persona ya tiene un cuarto asignado, ¿verdad? Y no es esta situación de yo soy mamá y papá, pues no. Los roles en la vida de cada persona siempre los cumple quien debe ser. Cuando esto no está, se dan una de las famosas heridas de la infancia, que es la herida del abandono. Que las heridas de la infancia existen. El estilo de crianza, cuando vos has crecido con un padre, si sos niño es diferente a si sos niña, ¿verdad? Porque te forman de manera diferente, ¿verdad? Cuando tenés una figura paterna o materna ausente, es la naturaleza de la vida en general llenar los espacios. Siempre, siempre. O sea, yo les pongo un ejemplo, ahorita no tengo nada por acá, pero les pongo un ejemplo a mis pacientes con una taza.
¿verdad? Ok. Una taza vacía. Ok. Entonces, yo siempre le hago y le pregunto si la taza está vacía. Me dicen que sí. Yo le digo que en realidad no, tiene aire, Tiene aire. ¿verdad? Y el aire es un estado de la materia. Sí. Entonces, yo le digo, los vacíos siempre se llenan, aunque no sean de lo correcto, ¿verdad? Entonces, por eso, vos te fijas que hay personas que, pucha, tenés chavas de 20 años casadas con un brother de 45, 50 Los años. famosos daddy issues. Los daddy issues, ¿no? Cabal, que en realidad sí existen. O sea, Sí. los daddy issues y los mom issues existen. En los hombres el mom issues es peor Uf, en realidad cougars. que el daddy issues. No por cougars, sino porque en una relación de pareja son hijos. Son hijos. Una Son relación hijos. de pareja son hijos. O sea, como que la esposa es la mamá. Es la Sí. mamá. Sí. Ujú. Es más, vamos, hay que preguntarle a la esposa si no es la esposa el que te recoge los relajos, que te lava la ropa. Fíjate que que te... sí, genuinamente, Ajá. genuinamente la verdad es que ya ahora tenemos a alguien que nos ayude. Ajá. ¿Verdad? Más que todo, antes sí tuve la niña... A pura no- ganancias del podcast. Ajá. Bueno, vean, sigan viendo para que cada persona Por siga favor, comiendo. tienen que ir. Para que siga comiendo. Y es parte del que nosotros, cuando estábamos creciendo, siempre tuvimos trabajadoras. Ajá. Nosotros, no era que no hacíamos nada en la casa, Ujú. porque mi mamá siempre fue de que vayan a lavar trastes, Ujú, ujú. aquí no Responsabilidades. no es hotel, ¿verdad? Ujú, Vayan ajá. afuera a chapear, cosas así. Pero sí, siempre hemos tenido que nos lave la ropa, que nos la Claro. guarde, que nos y todo. Ujú. Entonces, creo que por ese aspecto, no diría que mi esposa es mi mamá, pero sí siento que hay partes en las cuales es como que, o sea, pues que ella es la que me viste, ¿verdad? Es como que ella me dice que me voy a poner, y yo Sí. como que, ok, eso me voy a poner, Ajá. me compra la ropa, o sea, sí dependo Sí. de ella Ajá. bastante, obviamente. Sí, pues. es que eso pasa. Entonces, ¿qué pasa cuando está la ausencia de alguna de estas dos figuras? Primero, es que no tenés un rol de saber cómo se comporta esa otra persona. Y eso no lo cubre. Lo puedes ver también con, por ejemplo, de repente personas que son hijos y que su papá es un hombre muy, muy mayor. Creces con la figura de un abuelito. No logras compartir con esa figura paterna. Entonces, esos roles de género que se van desarrollando se influyen. Cuando uno está pequeño, esto viene del psicoanálisis del famoso Freud, Freud hablaba del complejo de Edipo y del complejo de Electra. Es decir, los niños se enamoran de sus mamás y las niñas se Ajá. enamoran de sus papás. Ajá. De ahí es donde surge, por ejemplo, que el niño tiene esa fijación de enamoramiento con su mamá, ¿verdad? Es un amor con la inocencia, ¿verdad? Esto es Claro. la inocencia de un niño. Correcto. Y luego él se va dando cuenta que el bueno ahí es el papá. Entonces él dice, yo tengo que ser como mi papá. Y ahí es como se comienzan a poner la ropa del papá. Esa típica foto que salen con los zapatos grandotes. Y la Ajá. camisa. De todo ahí eso, viene. De ahí viene. Porque el niño, ahí, eso se llama el rol de género. Ahí aprendes cómo se comporta el género masculino, cómo se comporta el género femenino. ¿Verdad? Cuando no hay, esto suele generar una crisis de identidad o puede llegar a generar una crisis en la identidad sexual también. ¿Verdad? Y lo podemos ver hoy en día en varios casos, que es un tema muy No, ahí estamos para rato. complejo, ¿verdad? Pero igual lo puedes ver con padres muy machistas, por ejemplo, que es normal que sus hijos tengan otro tipo de orientación sexual, etcétera, y todo eso tiene que ver con la forma en la interacción de papá y mamá con el niño. I mean, no Wow. está off. Está súper interesante, Está la verdad. súper O sea, on point. wow. ¿Cómo funciona la psicología inversa? ¿Funciona de verdad? Sí funciona. Sí, pero en realidad es precisamente como cuando la gente dice que no cree en el psicólogo, pero está hasta los breques del problema. Cabal. Ah, ok. Entonces, te voy a dar un ejemplo de psicología inversa. Vino una vez un paciente y me dice, yo aquí ya no vuelvo a venir, mire que yo he venido acá y le he pagado y le he mentido. Entonces yo estoy aquí para ver la cara de pendejo, entonces ya no quiero regresar. Espérate, ¿historia de verdad? Sí, esta es una historia real. True story. Una historia Ajá. real. Entonces vengo yo y le digo... Pendejo usted. No. Y yo me acuerdo que abrí el expediente y le digo yo, bueno, mire, tal fecha, me mintió a tal hora. Y yo le tenía apuntadas todas las mentiras ¿En de serio? la sesión. Sí. Y le digo, ahora yo le voy a hacer una pregunta. Le digo, si usted viene aquí a consulta y me paga por, según usted, verme la cara de pendejo, ¿quién es más pendejo todavía? Le digo. ¡Pendejo! Hasta el sol de hoy sigue siendo mi paciente, ¿verdad? Ajá. Nos llevamos súper bien y a veces hay personas que
te toca confrontarlas un poco. La Ujú. psicología inversa es una técnica de manipulación en realidad. Era lo que iba a decir. Sí. Yo lo hago casi todo el tiempo. Oíme, Y de qué verdad, interesante. es que- bien maquiavélico. Qué este interesante. cerote. No, Sí. este más es bien. Él es el... Sí, sí, que yo Él es puedo. un mastermind, Él, este es- brother. él es la verdad. Sí. Pero generalmente, o sea, no sé, quizás es mi propia ignorancia, ¿verdad? De nunca haber hablado de verdad con alguien que sepa, un psicólogo. Ujú. Pero qué interesante que de verdad vos hayas podido saber que él te estaba mintiendo. Y obviamente él, según él, te estaba mintiendo y estaba funcionando. O Sí, sea, claro. también pueden ustedes como que identificar a las personas y leerlas. Sí, es que lo notas, lo notas. De hecho, vos podés saber mucho de alguien, más allá de sus gestos, con ver su cuerpo, por ejemplo. Yo te dije ayer, te dije Eh, esto. Con escuchar algunas de sus expresiones vocales, ¿verdad? Su Vos siempre estás vocabulario. leyendo gente. Siempre estás leyendo gente. Siempre lo tenés encendido. En mi vida personal trato de no hacerlo, a veces es inevitable, pero trato de no hacerlo, Yo hago lo mismo. ¿verdad? Porque si no, por ejemplo, salís en una date, por ejemplo, Ajá. y qué La horrible, cara, man. sí. Qué horrible salir. Ah, puta, ya sé que esta Y- más no se baña. y Es con- mierda. No, y salir a verle todos los defectos a la otra persona. Ajá. Porque mis amigos saben, yo en mi vida personal no soy psicólogo. O sea, de Ujú. hecho, yo soy otro ser humano que va y tiene un rollo y llamo, mira, brother, ¿qué onda? ¿Qué pensás? Etcétera, ¿qué perspectiva me puedes dar? Y si necesito a alguien objetivo, entonces voy donde mi terapeuta, ¿verdad? Yo tengo un terapeuta desde hace tiempos, ¿verdad? ¿Por qué? La gente, ¿dónde? Pero si usted es psicólogo, ¿para qué va al psicólogo? Ajá. Y le digo, precisamente por eso, para poder dar salud mental, yo tengo que Cabal. tenerla primero. Mm. Interesante. Siempre trato de dar el ejemplo, ma. Wow. Sí, sí, que interesante. Yo siempre leo a las personas, pero simplemente lo hago por seguridad. Ujú. Leo no sabe. Donald, no le creas. Es que Javier, No, es que, no, ¿ves? no, ¿Ves no. lo que? Sí, odio, Javier, te odio. No, no. Te odio, Javier, te odio. Punto de seguido. Sí, es que Javier es un palo seco. Javier es un palo seco. No. Es uno más. Aquí preguntan qué es la esquizofrenia en sí y que si Mm. llegan bastantes pacientes con esquizofrenia. No, la verdad es que en realidad a nivel de mundial es menos del 10% de la población a nivel del mundo que tiene estos problemas súper fuertes, ¿verdad? Ya sea la esquizofrenia, la gente cree que es que son violentos y que matan, etcétera. No, en realidad hay algunas personas, hay algo que se llama la tríada de la maldad. La tríada de la maldad es ser maquiavélico, ser narcisista y ser psicópata, ¿verdad? Psicópata. Entonces, eso te convierte en una mala persona, eso te puede volver violento, etcétera. La esquizofrenia es un trastorno mental donde incluye que las personas tienen alucinaciones, pueden ser visuales o auditivas, hay un poquito de despersonalización, donde las personas se pueden llegar a imaginar cosas, a veces dibujan cosas que ven. Entonces sí, hay una distorsión de su mundo, ¿verdad? Eso sí es verdad, pero no es verdad que son violentos, no es verdad que matan gente, que te van a andar atrás de vos a tener un cuchillo, nada. Sí lo notas y vos puedes ver los trastornos mentales de alguien por sus gestos faciales, por cómo se comportan, algunos tics. Hay algunos, por ejemplo, que te van a quedar viendo y que no parpadean y te quedan viendo y te están mintiendo. Yo parpadeo demasiado, Y, más bueno, bien. A veces me sacan los ojos. Entonces, bueno, a veces eso sucede, pero no, a nivel del mundo no. En Honduras sí hay, Ok. sí hay. Hay algunas situaciones en las que están internados. Sí hay personas que tienen esquizofrenia y son funcionales y se trabaja psiquiatra y psicólogo. ¿Verdad? Hay ciertos trastornos que sí necesitan sí o sí ser trabajados mediante psiquiatra porque necesitan procesos farmacológicos. Oh shit. Ok. O sea, y con eso sí se nace. Puede desarrollarse, puede ser hereditario o puede llegar a desarrollarse a raíz de algún trauma o alguna Ujú. situación muy fuerte, ¿verdad? Igual, por ejemplo, con las personalidades múltiples, que eso existe. Hay personas que tienen este tipo de trastorno, ¿verdad? Hay una película muy buena, se la recomiendo. Split. Bueno, Split es parte, pero Ok. es ficción. Ok. Hay una que se llama Civil, que es el primer caso documentado de una chava que tenía 16 personalidades a raíz de un abuso de todo aspecto de parte de su mamá, ¿verdad? Que también su mamá tenía cierto tipo de trastorno. O sea, esto existe, ¿verdad? Y la bipolaridad no es lo mismo que la personalidad múltiple. Ok. ¿Verdad? La gente utiliza la bipolaridad para todo. Es que qué clima más bipolar, ¿verdad? Pero en realidad la bipolaridad es un trastorno del estado de ánimo
que consiste en manía e hipomanía, es decir, tiempos de alto periodo de actividad, ¿verdad? Que de repente puedes estar, Leo, 6 meses, ponele, súper activo, pumping, te metiste al gimnasio, te rayaste, todo, te volviste un ladies man. Y El los sueño. próximos 6 meses de tu vida vas a estar en una Flop. depresión, que tenés intentos suicidas, etcétera. Eso puede ser también parte de la bipolaridad, ¿verdad? Entonces hay 2 tipos. A veces, antes se le conocía como la depresión maniática, pues estabas deprimido, pero tu forma de actuar era diferente. Entonces, los trastornos mentales sí son parte de la vida, pero la mayoría de personas tiene situaciones a raíz de lo social, ¿verdad? O sea, la mayoría tiene problemas más de psicólogo que de psiquiatra. ¿Oh? Wow, oíme. Literal. O sea, aquí venimos a aprender. Ustedes si no escuchan todo este episodio y te lo esquipé, vos decís, Man, yo ahorita estos soy majes hoy como nos un están seminario riendo. en O sea, vacaciones. qué interesante, la verdad. Wow, es que exagerado. Te preguntan cuál es el caso más raro que has visto. Asumiendo que se puede saber así se como bien puede. Sí, vagamente, sí, no sí. sé. El caso más raro que he visto es una relación de noviazgo entre un padre y su hija, que es una relación de incesto. Ujú. Fue muy, muy complejo porque ellos querían seguir en la relación, ¿verdad? Entonces fue un proceso donde hubo mucho lo que nosotros llamamos psicoeducación, que es educar, explicar, ¿verdad? Porque no habían crecido juntos, entonces se llegan a enamorar, ¿verdad? Etcétera. Eso fue uno. Y luego creo que otro fue con un grupo, porque era un grupo de swingers. Eran 4 parejas de swingers que entre su proceso se habían enamorado prácticamente eran swingers, pero también tenían una relación En grupo. entre los 8. Ah, O sea, que como era poliamorosa. Era poliamorosa. Era poliamorosa. Entre todos. Entre todos. Entonces Todo con todo. Interesting. era bien complejo porque tomaron decisiones como mudarse a una misma casa. Mm. Entonces eran varias parejas viviendo Sí. en una misma casa, Y todos ese. viviendo con un estilo de vida bien complejo, ¿verdad? Porque ya cuando estás viviendo con alguien, hijo, ya ves el reflejo de su higiene, su comportamiento, todo lo que ves. Ay, multiplica a eso por solas. 7 personas. Cabal. Santo. Cabal. Eso está Wow. bien Qué interesante. wow, eso está súper bueno. Está Yo súper mañana bueno. voy para el psicólogo para chambrar. Aquí voy chambroso. Dice, ¿cuáles son algunos indicios o síntomas que podemos ver en las personas que quizás nos puede dar a entender que necesitan ayuda profesional? Uy, puede haber varios. Desde los más comunes pueden ser exceso de consumo de sustancias. Por ejemplo, tenés algún amigo que vos ves que salís a un party y ves que no se puede detener. O sea, que es una persona que necesita, o sea, que no le puedes poner una cerveza porque le Ujú. estorba. Le tenés que poner 1, 2, 3, 4 y no se detiene hasta que ya se alcoholiza. Espérate, podemos hacer un paréntesis. Yo siempre Ajá. he tenido, por eso no me gusta beber o hacer ningún tipo. Yo siempre he tenido esa, como que yo pienso que la gente que bebe es porque está estancando algo. Entonces, siempre critico a la gente que bebe porque es como que si vos estás borracho es porque Ajá. estás reprimiendo, repressing. No, pero que tal vez Algo. No puede ser. Depende, Yo pienso, yo pensé que depende, también es como que depende, porque depende. para pasarla bien, pues el ratito ahí Es de... que depende. Es que hay una situación en que vos, vaya, estés en una boda Mm. y salgas con tus amigos, estás en una boda Ajá. y estás en la algarabía y se te pasaron los tragos y te pusiste un party, ¿verdad? Sí. Pero otra cosa Ajá. bien diferente es, vaya, yo he tenido pacientes que desayunan con whisky, ¿verdad? O sea, Hueputa. sí, o sea, personas que son las 8 de la mañana y ya llevan sus 2, 3 cervezas, ¿verdad? Y que están tomando a lo largo del día, porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Entonces, por eso es que el alcohol lo que hace es bajar el nivel de conciencia y demostrar un montón de cosas que se estaba reprimiendo. ¿Y la ¿verdad? marihuana qué es? La marihuana, que esto es lo que defienden La todas marihuana las es rica, personas, va a decir. No, mentira, Donald, no sé, que no sé la verdad. todo lo que la defienden dicen que no tiene un componente adictivo. Eso es verdad. ¿Es verdad? Sí, no tiene un componente adictivo. Vaya. Lo que se vuelve adictivo es el estado psicológico que genera la Vaya. marihuana. Entonces Ok. sí genera una adicción. Ajá. Yo conozco personas que no pueden trabajar si no fuman y Literal. el 100% de mis pacientes que consumen marihuana y de la mayoría de los psicólogos también tienen problemas de depresión y ansiedad. Y buscan la marihuana como una forma de tranquilizarse, ¿verdad? Lo cual hoy en Interesante. día
hay estudios que demuestran que también hay un uso médico que puede ser curativo para algunas enfermedades, ya sea de salud física o salud mental. Es cierto, yo vi un video en TikTok de un man que tenía Parkinson's, creo. Ajá. Y el man era como que no sé si estaba tomándose las pastillas y el man que ya temblequeara horrible. Sí. Se echó su porrito y el Sí, man igual te con operaba. Bo. dolores lumbares. Tengo personas que tienen ansiedad y que consumen. Yo trato de ser Y se respetuoso. echan marihuana la llevan en la espalda. Ajá, en Yo la trato nariz. de ser, sí, yo trato de ser respetuoso porque tengo pacientes que lo hacen Ujú, y Sí. que no lo hacen de una manera abusiva. ujú. Pero sí, cuando llegas a tener un problema de adicción, ¿verdad? Solo voy a retroceder a la parte de Ujú. los síntomas para no perderme en la pregunta. Ujú. Puede ser abuso de sustancias, descuido en el aspecto físico, Mm, hay aumentos de peso o pérdidas de peso, ujú. puede haber personas que buscan huir, ¿verdad? El manejo de las deudas, Ujú. enfermedades como gastritis, ansiedad, migrañas, diarrea, estreñimiento, Ujú. que pueden ser síntomas de la ansiedad. Esa frase de estás cagado, de Ajá. hecho, viene precisamente porque el colon es un receptor de emociones. Man, literal. Entonces, cuando estás estresado, te puedes estreñir, o te puede dar diarrea, te puede dar acidez, ¿verdad? De todo. ¿verdad? Fíjate que pija, a mí mera me pija. critican porque cada vez que salimos siempre tengo que ir al baño. No, que interesante, pues mera pija, digo yo. Ah, definitivamente, o sea, como que... Mucha perros apareció. Buenos días, perro. Buenos días, perro. En el director ahorita, porque nos No, está la verdad regañando. No, que relatable porque a mí papá y mamá siempre están asustados. Leo, anda, chequeate la diabetes, Leo, porque estás yendo mucho al baño. Y como que, mamá, no, es que yo tengo un bladder y un estómago bien como pegado a mi cerebro. Entonces, si estoy como nervioso o emocionado, tengo que ir al baño. Sí. Y, Como o- perrito. Vas- Un perrito cuando llegas que gemea. Más o menos. Entonces, si viajo, es como que el excitement Te da ganas me de dan mear. ganas de ir al baño. Es Entonces, cierto, no tomo agua. Leo es el cae mal del Leo, avión que sí. tiene que ir en el pasillo porque gemea. Sí. No puede estar todo el viaje sin ir a miar. Hay que hacer la inversión de pagar así. Sí, ajá, literal. Porque lo dejan en Cabal. medio y el pobre maje que va en medio ahí jeteado, tiene que tener a cada 5 minutos que Leo se le va a tirar Leo es el encima. hijo más caro, man. Literal. En De todo hecho, bueno, aspecto. sí. Después dice este man, ¿por qué pienso en otras mujeres si ya tengo una novia? No. Eso, bien, ¿no? Pensar, Está es bien, que ¿no? pensar en otras mujeres Está bien es ambiguo. una cosa. O sea, Ajá, pero y andar conquistando otras y tal vez irles a dar vuelta a otra, pero sabiendo que igual tenés tu novia. no, es eso es diferente. porque no sabe lo que quiere. Es que Ujú. hay alguna situación. Nosotros hemos empezado a normalizar algunas conductas. Es cierto. Ahorita la teoría del poliamor está bien de moda, ¿verdad? Se habla mucho de poliamor porque se dice que hay personas que no nacen para la monogamia y que la monogamia es un invento de la iglesia, y Ah, etcétera, sí. tantas Ujú. cosas que dicen. El rollo es que sí afecta sobre todo por el daño que le haces porque no comunicas. Si vos querés estar en una relación abierta, tenés que comunicarlo. No hay rollo. Si Cabal. querés andar explorando sexualmente, no hay rollo, pero háblalo. Sí. No le digas a tu novia, mira, yo te soy el hombre más fiel del mundo, te voy a Cabal. poner un Ajá. anillo y creas toda la ilusión y de repente antes jodiendo el bote, porque Ujú. entonces lo que haces es generar dolor en la otra persona. Ujú. Y eso ahí es donde Asumiendo que se da cuenta, ¿va? siempre se dan cuenta, man. Sí, Tarde o temprano siempre se terminan dando cuenta. Es que entre cielo y tierra no da culto. O Cabal. sea, que mi mamá, Y- de que me dijo eso una vez de chiquito, siempre me tiene cagado eso, pues como que literalmente no puedes hacer nada porque se van a dar cuenta. No, y es Cabal. cierto. Bueno, Es que- No, y aparte, siempre. aparte que Bueno. yo creo que lo más importante es cuando vos te estás dando cuenta, que ese es donde entra la parte de tu ética, ¿verdad? Que eso sí nos define. La ética sí define mucho a una persona. Ah, ok. Qué interesante. Ok, me gusta. Sí. Vamos a ver, de ahí preguntan, ¿Leo es normal? Esta es una muy buena pregunta. Y eso es bueno. Vos yo- me dijiste que si no, que no podía Ah, sí, responder, sí, no, que no sí, podía- sí, que podías pasar a preguntas. Next. Vaya. Ah, yo quería la respuesta. Yo quería la Ok, respuesta. y esta pregunta es mía, ¿qué tan serio es, o aquí en Honduras de verdad se respeta, ustedes tal vez a nivel de psicólogos y de médicos y de todo, la confidencialidad? Sí, 100%. O sea, vos firmas algo cuando te graduás, o eso es algo ético personal No, del psicólogo. Nosotros tenemos un código, ahí está. Nosotros tenemos un código de ética donde nosotros tenemos un compromiso legal con la persona donde no podemos filtrar información.
¿verdad? Habemos psicólogos que al inicio de la terapia damos un documento firmado. Yo en lo personal no lo hago, nunca he tenido un conflicto donde me haya visto en una situación similar. Valoro mucho, yo creo que esa es la base de un proceso terapéutico, la confianza. Entonces, lo que sí es que siempre les explico que es un proceso confidencial y tiro ciertas bromas como, mire, Honduras es un pañuelo y es probable que usted conozca a alguien que yo conozco, espero que no sea una exnovia y así voy como rompiendo el hielo, ¿verdad? Y así voy como, esto lo comunicas desde la primera cita. Pero es un problema legal. De hecho, si un psicólogo dice, ¿verdad?, tus interioridades y te expone, ¿verdad?, es un problema legal para uno y hay una penalización. Al punto de que te pueden llegar a quitar tu licencia. Híjole. Aunque sea que sí, no es que yo soy psicólogo y puedo poner en mi casa, yo soy psicólogo, vengan a cosas. Tengo que tener una licencia Sí, para hacerlo y para practicar. o sea, después de que salimos de la universidad, vos tenés que colegiarte para que vos puedas Ah, el ejercer, amor. Como los ¿verdad? médicos. Sí. Entonces te tenés que colegiar y yo sí propongo que si no quiere o no tiene los recursos para pagarse maestría, especialidades, etcétera, que lo haga. Man, tenemos información libre en internet. Sí. Sí. O sea, lo hablábamos de lo del uso de las redes. Ujú. Yo le digo a la gente, utilice YouTube y todas estas cosas para cosas productivas. O sea, man, los celulares son una herramienta de trabajo. Yo en mi teléfono tengo mis devocionales, agenda. O sea, depende de lo que vos hagas con la tecnología. Eso sí. Definitivamente. Los vendo. No, ya vi que él tiene el de Barack Obama y yo tengo ese y no lo he leído todavía. Ah, muy bueno. Muy Ok, bueno. Uf, lo voy a leer, interesante. ¿Iba a hacer alguna otra pregunta? Pucha, La confidencialidad. ¿en serio no pueden decir que si Leo es normal o no? Sí, son normales. Ay, qué Sí. aburrido. Yo pensé que era- Leo, sos normal. Ay. Disclaimer. Uno puede decir cosas para hacer sentir bien al otro. Ya sé que soy único. No, es que todos nosotros, y esto es algo que la gente tiene que saber, la ansiedad es parte de la vida. Ujú. La depresión es la tercera causa de discapacidad a nivel mundial, porque una depresión es discapacitante. Lo que pasa es que nosotros a nivel mundial todavía estamos muy centrados en la parte de la salud física. Ujú. Casi como el fútbol calle, cuando te dicen no hay sangre, no hay... Ajá, no hay falta. No hay falta, ¿verdad? Pero te doy un ejemplo. La depresión tiene algunos síntomas, por ejemplo, como la anedonia. Que la anedonia es que vos dejás... hay una situación química. Nosotros tenemos química y energía en el cerebro, ¿verdad? Los átomos, todo eso existe. Ujú. Entonces, nosotros, cuando estamos deprimidos, no conectamos algunos de nuestros neurotransmisores no Ujú. se producen. El cerebro no produce ciertos químicos. Vos perdés placer. Podrías tener a la mujer más hermosa del mundo enfrente Ok. y poder llegar a desarrollar una disfunción sexual porque la depresión te ha robado la oportunidad de disfrutar. ¿Te gustaba el fútbol? Ya perdiste ¿te gustaba la música? Dejas de escuchar música. Comenzás a hacer otras cosas y realmente te volvés en un punto bien oscuro, ¿verdad? Ujú. Bien oscuro. Y creo que la gente jode y niega que el psicólogo es para locos, pero solo mira qué ha pasado en los últimos años. ¿Cuánta gente ha tuiteado, me voy a suicidar? Y empiezan, no, suicidate si querés, que no sé qué, que, y de repente tenés 2-3 horas después que la persona que escribió ese tweet sí se suicidó. Híjole. Y ya lo vemos en colegios Ujú. prestigiosos, o sea, la depresión es algo que existe, ahora Ujú. existe la depresión infantil. O sea, antes era impensable pensar en eso, pero ahora ya está, ya los niños entre los 5 y los 14, 15 años pueden llegar a desarrollar, están más propensos a la depresión infantil. El suicidio es la mayor causa de muerte en los jóvenes entre los 15 y los 29 años. Ey, soy joven. Sí, qué interesante, la verdad, porque estas últimas semanas he visto bastantes noticias aquí en Honduras de gente que se ha suicidado. Sí. Hemos tenido, yo creo que en las últimas, pues por lo menos que han salido, ¿verdad? En la Sí, sí, prensa. Sí. Han habido como 3, 4 de que, Sí. que una muchacha que no sé qué, Mm. que un hombre que no sé qué. Y vos lo decías al principio, y yo recuerdo haber visto videos en TikTok en el cual paso horas y horas, ¿verdad? Perdiendo el tiempo, pero
he visto videos en los cuales hablaban de como la perspectiva del hombre, ¿verdad? Y es como que, si la mujer tiene un problema, la mujer viene y se desahoga o lo que sea, pero el hombre tiene un problema y ¿qué te pasa? No, tranquilo. Ay, que Nosotros me acá cae mal arriba eso. lidiamos Correcto. con todo, aquí Correcto. resolvemos, hacemos y deshacemos. Ujú. Y quizás por el machismo, como vos decís, o sea, para mí, yo te puedo decir, es impensado. Yo nunca he pensado ir a un psicólogo, Sí. ¿verdad? Y tengo problemas, y todos tenemos problemas. Pero yo creo que del video Compañeros. del video que vos estabas hablando, también dicen que el hombre no dice la verdad porque el mismo hombre se burla de cómo se siente el otro hombre. Correcto, correcto. Entonces, ¿Qué es lo eso. que el hombre dice? Nah, te culerá. Ajá. Correcto. Entonces, todas estas cosas afectan. Sí. Por eso es que el hombre se suicida 3 veces más que las mujeres. Sí. O sea, y esto pasa con frecuencia. Y todo el mundo jode, pero yo incluso te digo, hace poco platicaba con unos compañeros del colegio, porque es que en el colegio uno jode, ¿verdad? Sí. Hay bullying, te hacen Correcto. bullying. Ajá. O sea, de todo, pues. Ujú. Pero yo me acuerdo de un ex compañero que yo te digo, o sea, mis compañeros me joden ahora porque yo soy psicólogo y dicen, pero es que los jodías en el colegio. Pero te digo en serio que yo creo que si tuviésemos un poco más de educación a nivel de salud mental, hay un montón de cosas que no pasarían. O sea, nosotros hace, no sé si lo de las masacres en Ajá, las escuelas. que ajá. los últimos han sido latinos. Es cierto. Antes Los solo ul- eran los gringos. Ajá, ahora, y antes la gente decía, es que los gringos están locos. Ajá. Ahora hay mucha sangre latina. Sí. ¿verdad? En estas situaciones. Y son cosas que vos ves, hace poco le decía a un amigo, puta, mis sobrinas ahorita están en la escuela, nuestros hijos, todo. Y aquí como somos los hondureños, de que estamos tan expuestos, ¿verdad? Pienso que hay lugares donde podríamos regular el uso de las redes sociales. Yo pienso que Honduras es uno de estos lugares. Nosotros no siempre podemos manejar la información que vemos, Sí. porque nuestra identidad es muy maleable. El hondureño se adapta. O sea, cuando salió el cartel de los sapos, Pues hombre, mi hijo. ajá, ahí andaba la gente vestida como narco. Ajá. Y de hecho hubo un incremento en el narcotráfico después de estas novelas también, porque la gente quiere una vida fácil, pues, que Sí. eso no existe. Una vida sin problemas no existe. Cabal. Man, y así poniéndolo un poquito light, siento que ahora todos los güiros se visten como TikTokers. Todos. En la universidad cuando yo voy, Ajá. todos. Como tiktokeros. Vos te daría gusto. ¿Qué frío hay, vos? Sí. Sí, puros TikTokers. Yo como que puta. La gente no puede vestir como ellos quieren. Pues por eso es que se dicen como que ellos quieren, Leo, por eso se dicen como tiktokers. Sí, a mí me... Porque quieren Pero ser sí, tiktokers. sí, básicamente nuestra cultura Es es bien que se impressionable. influencia bastante, ¿verdad? Sí, sí, Y sí. por eso sí. la gente que va mojada y después ahí vienen hablando como mexicanos. Y es como que, ajá, ¿qué Ah, pedo? ¿Y bueno. dónde dejaste vos el maje y el hey vos? Ujú. Y están como Ajá. que, oye, ¿qué onda? La gente ¿Qué que va onda? 2 ¿Cómo meses a estás?" España y viene diciendo, ¡hostia! Eres Como la una que polla. salió en la noticia hace 1000 años que le abrieron la maleta que salía. No, No, pues yo que no la uno quería viene, mencionar, uno viene de regreso y las pocas cosas que trae para los amigos. No, Vale, no, pero espera. Y las pocas cosas que traes para, bueno, porque, Sí, no, de verdad que a nosotros como cultura nos hace falta precisamente trabajar sobre el desarrollo personal y nuestra salud mental. Lo puedes ver desde la escuela, man. Y hace poco en redes alguien me preguntaba de cuál era la edad apropiada para que le hablaras de sexualidad a tus hijos. Esta historia continuará.